Dios, como tú. Tú eres digno, oh Padre Santo, de toda alabanza. Eres digno, Señor, de recibir la gloria. Eres digno, Padre, de ser enaltecido, Señor. Eres digno de todo, Padre Santo. Y esta noche, Señor, nosotros gozosos acá en este lugar, mi Dios, elevamos nuestras voces al cielo y te decimos: Santo, 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 Santo. Santo eres, oh Cordero bendito de Dios. Te damos gracias porque, oh mi Dios, nos has dado a nosotros esta noche, esta tarde, la bendición de alabarte, bendecirte y glorificarte. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora háblanos, te pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El Señor me les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio de media semana. Aquellos que nos están sintonizando a través de YouTube, Facebook, igual, bienvenidos a nuestro servicio de media semana. Para nosotros es una bendición tenerles a los que están en casa, y a los que están mirando a través de los medios de comunicación, igual. Nos da bastante alegría y gozo de saber que nos tienen la confianza de que les traigamos a ustedes la palabra de Dios desde acá, desde la ciudad de La Habra, California. Y es un gran privilegio y también una gran responsabilidad. Así es de que esta noche nos gozamos con ustedes, igual como los que estamos acá en la casa de Dios, nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. ¿Qué tal ha estado sus 3 días de la semana? ¿Qué tal estuvo el día lunes, el día martes y hoy día, el día miércoles? ¿Qué tal ha estado? ¿Calientito? ¿Bendecidos? Aquellos que les encanta el calor están pero en la gloria, ¿no? Y aquellos que no nos gusta el calor no estamos muy contentos, pero igual sabemos que todo lo que viene de Dios, y por ello lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es de que esta noche vamos a regresar al libro de Ruth, capítulo 1, versículos 7 al 22. La semana pasada estaba proyectando cubrir la introducción del libro y aparte de eso el primer capítulo. Este libro de Ruth lo voy a enseñar yo solo. Entonces, como lo voy a enseñar yo solo, dije, pues, ¿para qué me apuro? ¿Verdad? No tengo que preparar el terreno ni dejar el terreno preparado para Beto ni para Miguel, sino que puedo parar ahí mismo y después regresar ahí mismo y continuar en esa misma página. Y esta noche le vamos a dar continuidad a nuestro estudio del libro de Ruth. Así es de que vayamos a Ruth capítulo 1 y vamos a ver del versículo 7 al versículo 22. Hermanos, el título de este mensaje yo le he puesto: Tu Dios será mi Dios. Es muy importante, ¿no? Porque la semana pasada miramos cómo las decisiones de un padre de familia afectaron a toda su familia. Miramos que cuando Elimelech decidió sacar a su familia de Belén de Judea, los llevó ¿a dónde? Los llevó a los campos de Moab. Los llevó a aquellos lugares donde se cultivaba el trigo, donde se cultivaba la cebada, donde se cultivaba el sorgo y también muchos otros granos. Los llevó a trabajar, los llevó a buscarse la vida, como luego dicen por ahí, ¿no? Pero vemos que Dios, en su infinito amor y misericordia, le dijo a los israelitas que no fuesen más esclavos. Les dijo a ellos: os voy a sacar de la tierra de Egipto y los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde si vosotros, dice, si vosotros guardáis mis mandamientos y obedecéis mis estatutos y mis decretos, yo os bendeciré en abundancia con todas las cosas necesarias para el sustento diario. Podemos ver que la nación de Israel en el libro de Jueces se desvió de la verdad, se apartó de los caminos de Dios. Y Dios les advirtió a ellos: el día que ustedes se aparten de mí, ese día yo voy a cerrar los cielos. Ese día yo voy a enviar a ustedes a vuestros enemigos, y vuestros enemigos os conquistarán a vosotros, y vosotros caeréis bajo el rigor de la espada de vuestros enemigos.
Podemos ver a través del libro de Jueces una y otra vez que ellos cayeron bajo la espada de sus enemigos. Fueron torturados, fueron saqueados, sus campos fueron quemados, sus hijos fueron ofrecidos en sacrificio a dioses paganos, cosas que Dios detestaba y cosas que ellos hicieron. Por ello, hermanos, podemos mirar que cuando viene hambre a Belén de Judea y sienten el peso y el rigor de la disciplina de Dios, el pueblo de Dios, en vez de clamar a Dios, Elimelech, en vez de clamar a Dios, ¿qué es lo que hizo? Elimelech salió de la tierra prometida y se metió a la tierra de sus enemigos buscando el pan. No en la presencia de Dios, sino en la presencia de sus enemigos. Y es una gran ilustración para nosotros el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Dejamos la voluntad de Dios, dejamos la bendición de Dios, dejamos la tierra prometida y nos vamos tras la tierra de nuestros enemigos. Dirás tú, no es verdad. No es verdad. Pero déjame te hago una pregunta. Si Dios te aleja si las cosas del mundo te alejan de la casa de Dios y te entretienen allá afuera, no necesariamente quiere decir que estés haciendo nada malo, pero estás buscándote la vida afuera de las cosas de Dios, afuera de la voluntad de Dios. Te estás buscando la vida. O sea, dices tú, trabajando para suplir las necesidades de tu familia. Y es bueno, porque es lo que nos dice el Señor que debemos de hacer. Pero el Señor nos dice a nosotros que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Número 1, buscar a Dios, el reino de Dios. Después la justicia, o sea, primero Dios, después la palabra de Dios, la justicia de Dios. Y ya después que hayamos puesto en orden estas cosas, dice que entonces todo vendrá por añadidura. Absolutamente todo. Todo. No hay cosa que no venga que Dios no nos vaya a enviar, o cosa que necesitemos que Dios no nos dé. Y Elimelech no miró las cosas desde la perspectiva de Dios. Elimelech miró las cosas desde la perspectiva del hombre. ¿Y qué dijo él? Bueno, mi esposa y mis 2 hijos se me están muriendo de hambre. Mi esposa y mis 2 hijos, si me quedo acá, se me van a morir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver por ellos. Tengo que velar por ellos. Tengo que ir a buscarme la vida para poderles dar a ellos lo que les hace falta. Y eso es exactamente lo que Elimelech hizo. Pero algo importante, hermanos, es el hecho de que Elimelech no salió con la bendición de Dios, ni salió, ¿por qué? No salió buscando agradar a Dios, sino que salió buscando sino buscar el sustento para ellos. Cuando Dios les dijo a ellos, en el libro de Deuteronomio, si te arrepintieses, dice, y clamases a mí, dice, y clamases a mí. Dice, yo no solamente subyugaré a tus enemigos, sino que los removeré del medio, abriré los cielos, dejaré caer la lluvia y la tierra producirá su fruto. Y habrá fruto en tu hogar en abundancia, porque has vuelto a mí, has clamado a mí, te has arrepentido delante de mí y te has humillado delante de mí. Eso es lo que Dios estaba deseando de su pueblo, deseando de su gente, deseando de la nación escogida, la cual Él escogió con el propósito de mostrar su gloria al mundo. Demostrar su gloria al mundo. Hermanos, no somos exentos al pecado. Todos nosotros, de una manera u otra, vamos a fallar a Dios. Le vamos a fallar a Dios. Pero ¿sabes qué es lo que le agrada a Dios? No le agrada a Dios que te alejes de Él buscándote la vida por tu propia cuenta. Lo que le agrada a Él que te arrepientas, que caigas de rodillas delante de su presencia, le digas, Señor, reconozco que he fallado ante un Dios santo y verdadero y te pido perdón.
Restáurame nuevamente el gozo en mi corazón. Y ahí donde Dios, hermanos, nos ayuda a aprender de nuestros errores, nos levanta y nos dice, anda, que yo estoy contigo. Anda, que yo voy a tu lado y te voy a bendecir. Y voy a abrir los cielos y te voy a dar todo lo que te haga falta. Y es por ello que entendemos que cuando Elimelech llega a los campos de Moab, en los primeros años, muere en Moab. Y después de la muerte de Elimelech, los hijos de Elimelech, ¿qué es lo que hacen ellos? Por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, por falta de la enseñanza de la palabra de Dios, van y se casan con mujeres moabitas. Algo contrario a la ley de Dios. Algo que Dios les dijo a ellos, no hagan ustedes. No os ayuntéis, les dice el Señor, con las mujeres de otros pueblos. Mantengan la simiente santa, la simiente pura, y no la contaminen, es lo que Dios les dijo a ellos. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, no es eso. Lo interesante de todo esto es que Dios les dio a ellos 10 años para que miraran ¿qué? Para que miraran la mano de Dios. Y en 10 años que estuvieron casados ellos, los dos hijos de Elimelech y Noemí, no tuvieron familia. Sus esposas no concibieron. Porque el Señor cerró la matriz de ellas. No dejó que la simiente santa se mezclase con la simiente de las mujeres de Moab. Ahora más adelante vamos a mirar un cambio en la vida de una mujer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere un corazón contrito y humillado. Dios quiere hacer cosas grandes en tu persona. Dios quiere glorificarse en tu vida y quiere mostrar su gloria al mundo. Quiere que el mundo vea quién Él es a través de ti, a través de tu vida, a través de tu persona, a través de tu testimonio. Y eso es lo que vamos a mirar esta noche. Por ello es que en el versículo 7, donde nos quedamos la semana pasada, nos dice que después de que Noemí escuchó que Jehová había visitado su pueblo para darles pan, se alegró su corazón y dijo, hey, si ya Dios ha abierto los cielos en la tierra de Judá, ¿qué hago yo en la tierra de Moab? Aquí en la tierra de Moab nadie me conoce, no tengo familia y estoy fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Noemí? Nos dice en el versículo 7 que salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras con misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Qué interesante. Qué interesante, hermanos. Porque Noemí comienza a caminar hacia Belén de Judá con sus 2 nueras. Dejaron la casa, salieron de la casa, empacaron sus cosas, las echaron quizá en burro, camello, o quizá ni siquiera eso tenían. Se las pusieron en las espaldas y comenzaron a caminar hacia Belén de Judá. Y no solamente eso, entró en el corazón de Noemí una cierta duda. Una cierta duda. ¿Por qué? Porque ella regresaba a su gente. Ella regresaba a su pueblo. Ella regresaba a sus parientes y familiares. Cuando ella llegara a Belén de Judá, no vamos a decir que iban a estar la gente afuera en la ciudad con carpas, esperando que llegara ella para recibirla con la
banda sinaloense, ¿verdad? Ni tampoco iban a tener el mariachi ahí para decir, llegó Noemí, ¿no? Y se iban a alegrar ellos porque iba a entrar Noemí por la ciudad, y aquella mujer que hacía 10 años se había ido de Belén de Judá, nuevamente regresó a la ciudad de Belén. No, ella comenzó a pensar en las circunstancias. Comenzó a dudar en cuál iba a ser la vida de Orfa y cuál iba a ser la vida de Ruth en Belén de Judá. Y ella pensó, la gente las va a rechazar. ¿Por qué razón? Por el hecho de que son moabitas. Y aquellos que conocían la ley de Moisés, aquellos que conocían la ley de Dios, sabían perfectamente que estas mujeres no eran bien vistas entre los israelitas. No solamente eso, que ningún israelita, ni uno de ellos se iba a casar con ellas. ¿Por qué? Porque no eran israelitas. Y llevarlas allá era llevarlas y literalmente condenarlas a vivir en su viudez por el resto de sus días. Y Noemí cuando va por el camino, simple y sencillamente recapacita. No solamente recapacita, sino que les dice a ellas, dice, andad, volveos cada una a la casa de su madre. O sea, Noemí sabía que llevarlas a Belén de Judá o llevarlas a Israel era sacrificar las vidas de ellas. Dejarlas en Moab era darles a ellas una segunda oportunidad en la vida. O sea, tenían la oportunidad, eran jóvenes, de volverse a casar. Tenían la oportunidad de rehacer sus vidas en el medio de su gente, en el medio de su pueblo, y con uno de su pueblo, uno de su gente. Y les dice a ellas, no, váyanse cada una, regrese. Y les dice a ellas, Jehová haga con vosotras misericordia. Haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Qué interesante, ¿no? Porque Noemí acá pide misericordia. La palabra misericordia en el término hebreo es esed, que encierra la idea de amor y lealtad. Amor y lealtad. O sea, Noemí le está pidiendo a Dios ¿qué? Le está pidiendo a Dios que les consiga a estas dos mujeres marido, esposo. Le está diciendo Noemí está diciéndole, Señor, concédeles nuevamente volver a conocer el amor. Concédeles nuevamente tener un esposo leal que las guarde, que las cuide, que las proteja y que las acompañe por el resto de sus vidas. ¿Por qué? Porque dice, ustedes dos fueron amorosas y fueron leales a los muertos, quiere decir a Malón y a Kelión y a ella, a Noemí. Y eso es lo que ella está pidiendo a Dios. Ella le está pidiendo a Dios simple y sencillamente que Dios les diera a estas dos mujeres una segunda oportunidad. Y en el versículo 9, ¿qué nos dice? Y os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, Noemí les dice a ellas, una vez que Jehová en su infinito amor y misericordia os conceda a vosotros nuevamente volverse a casar, no solamente que os volváis a casar, sino que les dé a vosotras descanso, paz en sus nuevos hogares.
paz con sus nuevas familias, paz con el hombre que Dios traiga a vosotras. Dice, así como ustedes fueron conmigo, así como ustedes fueron con los muertos, así como ustedes fueron amorosas, estuvieron siempre atentas a nuestra necesidad, que así Dios les conceda a ustedes un hombre que esté atento a la necesidad de ustedes. Que esté atento a la necesidad de ustedes. Y qué hermoso, porque ahora nuevamente dice, y os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su nuevo marido. Y ella estaba decidida ¿a qué? Decidida a apartarse de ellas. Por eso dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Y qué dice acá? Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Iremos y estaremos y caminaremos y viviremos contigo. Ellas no conocían más que Moab. Ellas no sabían nada más que lo que ellas habían aprendido y habían vivido con los maridos que habían tenido. El hecho de que León y Malón se hayan casado con ellas no necesariamente significaba que iban a ser bien vistas en el pueblo de Israel. Y Noemí sabía quién era su gente, sabía quién era su pueblo, y sabía que su pueblo las iba a rechazar. Ellas no conocían a nadie más ni nada más aquellos hombres que, aún siendo israelitas, no les importó el hecho de que ellas fueran moabitas, se casaron con ellas. Ellas dijeron, bueno, se nos murió el primero, pues vamos a Israel a buscar el segundo, ¿no? Y eso era lo que tenían en mente. Pero Noemí dijo, no, las cosas no trabajan así en Israel. Las cosas no trabajan así en Israel. Simple y sencillamente, ustedes no van a poder encontrar la felicidad en la nación de Israel. Por ello es que estaba decidida a apartarse de ellas. ¿Y Noemí qué estaba haciendo con esto? De igual forma se estaba exponiendo ella a vivir en la soledad. Porque ya no tenía esposo. Ya no tenía hijos. ¿Te das cuenta? Ahora ella era sola. Regresar a la nación de Israel para ella era beneficioso por el hecho de que cuando regresara a Israel iba nuevamente a reunirse a su pueblo, se iba a reunir a su gente, se iba a reunir a sus familiares. Iba a tener vida ella ahí. Pero estas mujeres no. Y no sabían. Y sin saber, insistieron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Es un gran gesto de amor. Es un gran gesto de amor. Por ello, hermanos, es que nosotros no podemos menospreciar la gente de afuera. Afuera de la iglesia, hermanos, hay mucha gente buena. O pongámoslo de esta manera, moralmente, que viven bien. Son personas humanistas, ¿no? Personas que te tratan bien. Personas que se desviven por atenderte, por ayudarte. Personas que te extienden la mano. Personas que si estás caído te ayudan a levantarte. Personas que si hay alguna necesidad en ti y ven y tienen la manera de suplir esa necesidad para ti, para tu familia, lo hacen. Y no necesariamente quiere decir que son cristianos. No necesariamente quiere decir que están caminando con el Señor. Pero es lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Dios ha puesto, como nos dice la Escritura, su imagen y semejanza en nosotros. En la Escritura nos dice que Dios es amor, o sea que algo de lo que Dios ha hecho en nosotros vive en nosotros y está en nosotros. Y si no tenemos una relación con Dios, el hecho de que somos personas relacionistas, o sea que nos podemos relacionar los unos con los otros, nos
hace similares a quien Dios es. ¿Por qué razón? Por el hecho de que estas mujeres no conocían al Dios de Israel. No tenían una intimidad con Jehová de los ejércitos. Estaban en Moab, practicaban las costumbres y tradiciones del pueblo de Moab, adoraban al Dios de Moab. Y el Dios de Moab se llamaba Quemos. Ellas adoraban a Quemos. Ahora, ellas miraron también ¿a quién? Miraron a Noemí adorar a Jehová de los ejércitos. Miraron en algún punto de sus vidas igual a Malón y a Kelión postrarse ante el Dios de Israel. Pero no necesariamente quiere decir que ellas estaban convertidas a la religión judía o que se habían hecho proselitas. Simple y sencillamente, ellas hasta este momento, como podemos ver en la Escritura, nada de eso había ocurrido. Por ello, en el versículo 11, dice que Noemí respondió y les dice: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? O sea, Noemí estaba consciente de la situación. Estaba consciente de la situación. Noemí se refería al libro de Deuteronomios capítulo 25 versículo 5. Si vas ahí conmigo a Deuteronomio 25, 5, vamos a mirar que es un mandamiento que Dios dio a la nación de Israel. Este mandamiento se lo dio específicamente para que cuando uno de los hijos no pudiese tener hijos con su esposa y él por X razón muriera, entonces el hermano del tal tenía que casarse con ella, con esa mujer, para levantarle familia. Y lo que nos dice Deuteronomio 25:5, dice: cuando hermanos habitaren juntos, escucha, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, dice, se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esta era la costumbre judía. Por ello es que cuando Noemí les mira a ellas, dice: ¿para qué habéis de ir conmigo? Dice: ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? O sea, que Kelión y Malión no tienen hermanos. Y dice ella: si me llegase yo a casar en estos momentos y llegase a tener hijos, tendréis que esperar por lo menos 15, 16 años. Para poder entonces que el hijo que yo tenga, se case con vosotras, y quizá entonces de ese hijo podáis tener hijos, y así levantar descendencia a los muertos. ¿A quiénes? A Kelión y a Malón. Pero Noemí era consciente, ella sabía que no era posible para ella tener hijos. No era posible para ella tener hijos. Por eso simple y sencillamente les estaba diciendo a ellas: regrésense a la casa de vuestros familiares. El hecho de que ustedes vengan conmigo, se están ustedes sacrificando a una viudez perpetua. Van a vivir solas por el resto de sus días. Bueno, no solas porque se van a acompañar las unas a las otras, pero van a vivir sin marido. No va a haber oportunidad de que puedan hacer una familia. Si ustedes soñaban con tener hijos, no los van a poder tener, porque no se van a poder casar. Y si ustedes llegasen a ir conmigo a la ciudad de Israel o a Belén de Judá, y no haya quien se case con vosotras, y alguna de vosotras
tuviese relaciones ilícitas con un hombre y se llegasen a embarazar, entonces Noemí simple y sencillamente les dice, les van a quitar la vida, las van a apedrear, para quitar el pecado del medio del pueblo de Israel. Porque Noemí conocía la ley. Noemí conocía la voluntad de Dios. Noemí conocía que el llevarlas a ellas allá era un gran error. Un gran error. Porque las iba a sacrificar. A vivir solas como ella estaba destinada a vivir sola. Y en el versículo 12 les dice, volveos, hijas mías. Volveos. Volveos, hijas mías. E idos porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí habla en forma de fracaso, derrota, sin ánimo, pero a la vez le pesa en el corazón el destino de estas dos mujeres. Ellas bien podían vivir con Noemí en Moab y nadie les diría nada, pero en Israel las cosas eran muy distintas. Si Noemí les hubiera dicho a ellas, ¿saben qué? Nos quedamos en Moab. Vuélvanse a casar. Rehagan su vida. Ahora, ¿crees tú que los nuevos esposos de estas mujeres aceptaron a Noemí como la madre de ellas? No le hubiesen aceptado. Porque en realidad no había ningún parentesco. El único parentesco que había era que eran las esposas de sus hijos. Pero ahora que los hijos no existen, ahora que los hijos no viven, entonces Noemí para los futuros esposos vendría a ser una extraña, una carga para ellos. Y dicen que la suegra es agradable y buena, pero a 100 millas de distancia. Eso es lo que dice, ¿no? La mía vive solamente a 15, a 15 millas. Y no la veo muy seguido, ¿eh? Así es de que es muy buena mi suegra. Y es lo que podemos ver acá. Simple y sencillamente, no podía ser posible esta situación. Ahora, es interesante que en el libro de Mateo, en el capítulo 22, los saduceos usan este mismo concepto para atacar a Jesús. Usan este mismo concepto para atacar a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Qué concepto? El concepto de Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Si van a Mateo capítulo 22 y leen conmigo de los versículos 23 en adelante, quiero que vean cómo Jesús trata con este concepto, porque lo lleva a un ámbito muy distinto al que Deuteronomio lo presenta, por el simple y sencillo hecho de que muchas veces nosotros agarramos conceptos de la palabra de Dios y los espiritualizamos, y al espiritualizarlos les damos un significado distinto, y cuando les damos un significado distinto lo sacamos de contexto, y cuando lo sacamos de contexto ya no tiene ninguna aplicación respecto a la enseñanza de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 23, nos dice que aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Pues entre nosotros 7 hermanos,
Hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? En el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, escucha, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Como dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, esta ley era muy practicada en los tiempos de Jesús. No estoy seguro si la practican en los días en los cuales estamos viviendo. No hice un research. Pero hasta el tiempo de Jesús, esta ley, la ley de que si una pareja, si se casaban 2 jóvenes y el marido perecía por X razón y la mujer quedaba sin hijos, era la responsabilidad del hermano del difunto casarse con esta mujer. ¿Casarse con esta mujer para qué? Para levantarle descendencia, o sea, para que ella tuviese hijos y entonces de esa manera poder continuar el apellido del hijo o el apellido del difunto. Y así continuara la descendencia de aquella persona que murió. Y podemos ver que los saduceos usaron de una manera engañosa, este pasaje para tenderle una trampa a Jesús. Y Jesús les dio una gran lección. Una gran lección les dio a ellos el hecho de que, sí, es verdad, todo esto que pasó con esta familia o con estos hermanos y la esposa del primero, Jesús no lo negó que no se debería de hacer. Él estaba consciente que fue la ley que Dios estableció en la tierra, y si Dios la estableció, Él no la iba a contradecir, porque dice Él que Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplir la ley. Pero ellos la sacaron fuera de contexto. ¿Para qué? La sacaron fuera de contexto para atrapar a Jesús y para entonces poder decir que Jesús era un falso maestro. Y podemos mirar acá que si nuestro maestro, que es Cristo Jesús, validó esta ley, validó este acto, entonces podemos ver que en el libro de Ruth, acá donde Ruth les dice a ellas que si ella llegase a estar con marido y llegase a tener hijos, ellas tendrían que esperar para que estos hijos crecieran y entonces ellas se pudieran casar con ellos, para que ellos le levantaran descendencia a Aquelión y a Malón. ¿Qué es lo que les está diciendo a ellas? No es posible. No es posible por el hecho de que yo ya soy de edad avanzada. A las mujeres no les gusta que les digan viejas, aunque yo le digo a la mía vieja, pero de amor, cariño. Porque no somos. Ya me metí en problemas, luego, híjole. Pero escucha, yo no lo digo, lo dice la Escritura, hermana María. Dice Noemí, porque yo ya soy vieja, dice, para tener marido. O sea, yo ya soy de edad avanzada, por eso yo le cambié la palabra, porque no me quería meter en problemas, y aún así las metí, ¿no? Pero igual, podemos ver el concepto, podemos entender acá que simple y sencillamente podemos ver que Noemí estaba, ella no solamente hablando la verdad, sino que las estaba tratando de salvar a ellas de vivir una vida solas.
Ahora Noemí fue consciente también. Si Noemí sabía que estas dos jóvenes habían estado casadas con sus dos hijos por un lapso de 10 años y no concibieron, entonces cuando algo así sucede, ¿qué pasa? ¿Qué te viene a la mente? Que son estériles, que no pueden tener hijos. ¿No es verdad? Entonces si ves algo así y mira la situación, Noemí dice, bueno, estas no pueden tener familia. Y aparte de eso, las voy a llevar a una ciudad donde en esa ciudad no se van a poder casar por el simple hecho de que son extranjeras, y Dios nos lo ha prohibido en su ley, que no pueden los judíos unirse a mujeres que no sean judías. Por ello es que a veces a algunos creyentes les va mal. ¿Y qué es lo que hacen? Se retiran. Así como podemos ver acá, ella simple y sencillamente les dice a ella, ¿saben qué? Váyanse. Retírense. Retírense. Pero, hermanos, podemos ver en la vida de Noemí una gran lección para nosotros. Le fue mal en Moab. Perdió su familia. Perdió su marido. Perdió sus hijos. Le fue mal. Pero ¿sabes qué? Lo que ella ahora está buscando es restaurar nuevamente su relación con Dios. ¿Volver a quién? Volver al Señor. Volver al Señor. Porque les dice a ellas estas palabras: la mano de Jehová ha sido contra mí. La mano de Jehová ha sido contra mí. Por lo que deducimos de eso, ella pensaba que todo el mal que le había venido quizá porque ella haya sido la que le insistió a Elimelech de irse a Moab. No sabemos. Lo único que sí sabemos que a pesar de ese sentimiento, Noemí está dispuesta a regresarse a su tierra, regresarse a su Dios, regresarse a su pueblo. Y lo que Noemí no podía ver es que simple y sencillamente a veces Dios nos pasa por el fuego para enseñarnos algo glorioso y maravilloso. Cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, ¿cómo? Jezabel. ¿Sí? Jezabel. O Jezabel. Ok. Esa mera. La idea era esa, dijo Georgie. Cuando él estaba huyendo de esta mujer, lo encuentra Dios en una cueva. Y le dice a Elías, ¿qué haces? ¿Por qué estás metido ahí en esa cueva? ¿Qué le dice él? Ay, Señor, dice, han matado a todos tus profetas y solamente yo he quedado. Y Dios le dice, no, Elías. No es así. Entonces le dice Elías, ok, Señor, muéstrate a mí, quiero verte. Le dice, ok. Dice, me voy a mostrar a ti. Y dice la escritura que agarró Dios a Elías y lo metió ¿dónde? Lo metió entre dos piedras. Lo metió con el rostro hacia adentro. Y entonces nos dice que pasó un gran viento, ¿no es verdad? Pero dice que ahí no estaba Jehová. O sea, hay veces que vienen pruebas, tribulaciones, tormentas, huracanes. Los vientos soplan en nuestras vidas y nos sacuden, hermanos, y mapean el piso con nosotros. Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios?
Entonces dice que después vino un temblor, ¿no? Un temblor que hizo temblar todo aquel lugar. Pero ahí no estaba Dios. O sea, hay veces que te vas a sacar de las circunstancias y los problemas de la vida te van a sacar del lugar. Te vas a sentir que te estás hundiendo y cada día estás más dentro del hoyo. Cada día las cosas son más difíciles. Y dices, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Pero dice que finalmente hubo un viento apacible y un silbido. Y dice que ahí estaba Dios. ¿Dónde viene Dios? ¿Dónde viene a nosotros Dios? Cuando aprendemos, hermanos, a callar en el medio de la tormenta. Cuando aprendemos, hermanos, a mantenernos firmes en el medio del terremoto. Cuando aprendemos a inclinar nuestro oído y escuchar a Dios. Ahí estaba Noemí. Porque Noemí, lo primero que le vino a ella fue un huracán. Y el huracán se llevó ¿a quién? Se llevó a Elimelech. Después le vino un temblor. Y el temblor se llevó ¿a quién? Se llevó a Quelión y a Malión. Y ella no vio la mano de Dios hasta que no se encontró sola. Hasta que no se encontró sin nada de ruido alrededor de ella. Y ahí donde encontró que Dios nuevamente quería restaurarle el gozo a su vida. En el versículo 14 nos dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Como puedes ver, Orfa le tomó la palabra. Orfa le tomó la palabra y se regresó a su pueblo. Se regresó a su gente. ¿Por qué se regresó a su pueblo? ¿Por qué se regresó a su gente? Porque Orfa entendió. No solamente entendió el hecho de que no tenía futuro con Noemí, no había futuro en Israel. Y ella escuchó la voz de ¿quién? Escuchó la voz de Noemí. Hermano, en tu vida, en mi vida van a haber personas sabias, llenas del Espíritu Santo, con un poder increíble que van a aconsejarte y te van a dar consejo sabio y consejo bueno. Escúchales. Escucha su voz. Escucha el consejo. ¿Por qué? Porque ese consejo te va a llevar a algo mejor. Te va a llevar a la bendición. Algunos se sienten contentos por tener un sentimiento cristiano, ¿no? Sentir un amor por Dios, sentir amor por su palabra, sentir amor por su pueblo. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer si tienes que hacer una decisión donde Dios te está llamando a una capacidad o a una experiencia más superior a la que ahora estás viviendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? Según la tradición, Orfa nos dice que según la tradición judía, dicen que esta petición de Noemí fue hecha 4, o sea que ellas caminaron juntas las 4 millas. Según la tradición judía. Y Orfa derramó 4 lágrimas. Y cuando consideró alejarse de su suegra Noemí, pero los rabinos añaden que
en recompensa por esas 4 millas que caminó con Noemí, Orfa tuvo 4 hijos, según la tradición judía. El nombre del primero se llama Goliat. Y los demás, los otros 3 gigantes de la tierra, fueron hijos de Orfa. Eso es según lo cuentan los rabinos israelitas. O sea que Orfa regresó, se casó y concibió y tuvo a uno de los peores enemigos de Israel, un hombre llamado Goliat, un hombre el cual fue vencido por un niño llamado David. Eso es según la tradición judía. En el versículo 16 nos dice la Escritura: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No dijo más. ¿Qué palabras más profundas? ¿Y qué compromiso más sincero? Acá podemos ver algo, hermanos, que Dios quiere en ti y Dios quiere en mí. Podemos ver acá en esta porción de la Escritura que Noemí le dio a ella, a Ruth y a Orfa la oportunidad de regresar a su pueblo, a su gente, a sus dioses. Y les dijo a ellas: ustedes, si van a seguir observando sus costumbres, sus tradiciones y adorando a sus dioses de ustedes, en Israel no tienen futuro. Y Ruth dijo, Orfa dijo: ¿sabes qué? Tienes razón, me regreso a mi pueblo, me regreso a mi gente. Pero Ruth le respondió a Noemí: no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje. Simple y sencillamente, esta era una noble e increíble acto de gracia y de misericordia de Ruth hacia Noemí. Y un compromiso que ella estaba dispuesta a dejarlo todo. Y adoptar, ahora sí, como podemos ver, la religión judía y al Dios de Israel. Dispuesta a aceptar a Dios, a Jehová de los ejércitos como su Dios. Estaba dispuesta a sufrir lo que Noemí sufriera. Estaba dispuesta a morir donde Noemí muriera. Estaba dispuesta a vivir como fuese posible con tal de no apartarse de Noemí. Y hermanos, esta lección para nosotros es clave. Es clave. Porque podemos ver acá en Ruth que un corazón contrito y humillado. Podemos ver en Ruth que ella estaba dispuesta a dejar lo que ella conocía, a sus padres. Estaba dispuesta a dejar su tierra. Estaba dispuesta a dejar su religión con tal de estar con Noemí. Eso me ocurrió a mí y creo que te ocurrió a ti también, cuando venimos a conocer a Jesús. ¿Estuvimos dispuestos a qué? Estuvimos dispuestos a dejar
incluso si fuese posible a nuestras propias familias. Yo personalmente, cuando acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, me eché de enemigos a toda mi familia. Me eché de enemigo a papá, me eché de enemigo a mamá, me eché de enemigo a mis hermanos, a mis hermanas. Hasta que eventualmente ellas vieron ¿a quién? Vieron a Jesús en mí. Y al mirar a Jesús en mí dijeron ellas, yo quiero lo que tú tienes. Y ahora solamente de 10 hermanos que éramos, solamente 2 de ellos no han aceptado a Jesús. Y tengo la plena convicción de que el Espíritu Santo está obrando en ellos. Está obrando en sus vidas. Porque ahora Jesús es mi Señor. Jesús es tu Señor. Si no, no estuvieses acá. Has estado dispuesto a dejar la religión de tus padres. Has estado dispuesto a dejar tu pueblo para adoptar el pueblo de Dios, la familia de Dios. Y por ello, hermanos, es que podemos ver que más adelante Dios bendice a Noemí y bendice a Ruth de una manera especial. Porque aquello que parecía imposible para que Ruth pudiese tener un hijo, podemos ver que Dios le da uno, no le da uno, sino le da varios hijos. Varios hijos. ¿Por qué, hermanos? Por lo que ella estuvo dispuesta a hacer. Estuvo dispuesta a dejarlo todo, absolutamente todo, simple y sencillamente para seguir al Dios de Israel. Lo entregó todo y le dijo a Ruth, si tú tienes en tu corazón servir a Jehová de los ejércitos y vas a regresar a tu pueblo, yo voy a servir a Jehová de los ejércitos y regreso contigo a tu pueblo. Si me tengo que quedar viuda por el resto de mi vida, me quedo viuda por el resto de mi vida, porque donde yo voy, tú vas, y al Dios que tú vas a servir, yo voy a servir. Esa debe ser nuestra entrega, hermanos. En el versículo 21, ¿qué nos dice? Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Ah, caray, creo que sí tenía la banda, ¿eh? Y los mariachis también, ¿no? Y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. La semana pasada compartí contigo que hay aproximadamente de distancia de Moab a Belén de Judá 50 kilómetros. 50 kilómetros. Ellas caminaron 50 kilómetros para llegar a Belén de Judá. Y cuando llegaron nos dice que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Belén era una ciudad pequeña, sumamente pequeña. Tú quizá te imagines a Belén de Judá como un pueblo grande. En aquel entonces, si acaso habían, podemos decir, algunas 6, 7 casas máximo en aquel lugar. Si un día el Señor te da la oportunidad de ir a Israel y se te permite ir a Belén de Judá, porque Belén de Judá es controlada por los musulmanes, los americanos y los israelitas no pueden entrar en Belén de Judá. Es prohibido para ellos. Ahora, si tú vas con un guía musulmán, puedes entrar en la ciudad. Pero si vas con un guía israelita, no te dejan entrar en la ciudad de Belén. Y cuando miras la maqueta, o sea, la maqueta es una réplica de lo que era la ciudad antes. Era una ciudad sumamente pequeña, muy pequeña. Y no solamente era pequeña, sino que una ciudad rural.
¿Se dedicaban a qué? Se dedicaban al cuidado de ovejas. Eran pastores. Comúnmente era una ciudad donde todos los que vivían en ella eran pastores. Lo que quiere decir que como pastoreaban las ovejas, ellos estaban por lo menos 5 o 6 meses alejados de sus casas. Porque sacaban las ovejas, cuando llegaba el tiempo de pastearlas, se las llevaban por los montes y las traían por los montes todo este tiempo. Y entonces al final de 4 o 5 meses regresaban nuevamente a la ciudad de Belén. Regresaban para trasquilar las ovejas. Y cuando regresaban a trasquilar las ovejas, era cuando aquella pequeña ciudad volvía a agarrar vida. Porque ahí era donde venían los compradores de lana a comprar la lana para hacer vestidos. Y era ahí donde había vida en aquella ciudad. Pero durante los tiempos de que los pastores estaban fuera, no había vida en aquella pequeña ciudad. Así es que cuando llega Noemí y entra porque sube por aquel camino y llega a la ciudad, toda la gente de la ciudad la conocía. Llegó, se fue de ese lugar con su pelo negro, quizá regresó a esa ciudad con su pelo blanco, no sabemos. Pero la reconocieron y al mirarla se conmovieron con ella, simple y sencillamente sintieron gozo en el corazón, dijeron: ¡ah, es Noemí! Pero ¿dónde está Elimelech? ¿Dónde está Malón? ¿Dónde está Kelión? ¿Dónde están ellos? Y es ahí donde ella dice: no me llaméis Noemí, sino llámame Mara. Mara, simple y sencillamente, estoy amargada. Estoy amargada porque la palabra Mara quiere decir amargura. Hay amargura en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios dice, me sacó de este lugar. O sea, salí yo de este lugar. Salí de este lugar llena, con esposo y con hijos. Y ahora regreso sola. Regreso sola. Simple y sencillamente con un corazón amargo. En un estado de amargura increíble. Y por ello en el versículo 22 nos dice: y así volvió Noemí a Ruth. Y así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Regresaron después de 10 largos años a Belén de Judá, sin esperanza. Sin esperanza. Para Noemí todo había acabado. Noemí regresó simple y sencillamente por regresar a su gente, por regresar a su pueblo. Pero ella ya no, en su mente de ella ya no había esperanza. Ya no había esperanza. Ahora hay algo acá muy especial y una aplicación muy buena para nosotros. No te olvides que Dios de las cenizas puede levantar castillos. Dios puede hacer mucho más con un corazón contrito y humillado que con una persona arrogante. O con una persona que dice: no me hace falta nada, lo tengo todo. Una buena familia. Mis hijos todos son profesionales. Tengo una muy buena casa y una muy buena cuenta de banco. No me hace falta nada. Y en esto no me hace falta nada incluye no me hace falta Dios, porque lo tengo todo. Pero personas como Noemí, que no tienen nada, no tienen familia, no tienen posesiones, no tiene sustento, no tiene nada en la vida, a esas personas son las cuales y con las cuales Dios quiere obrar, Dios quiere trabajar.
Porque Él quiere mostrar su gloria, quiere mostrar su poder. Pero muchas veces las cosas del mundo, las cosas materiales, hermanos, son un obstáculo para que Dios obre en nosotros. Dios obre en nuestras vidas. Y Dios acá está preparando a Noemí y a Ruth para glorificarse. No solamente para glorificarse, sino para que a través de ¿quién? A través de Noemí y a través de Ruth viniese al mundo la simiente santa, la cual, hermanos, Dios enviaría del cielo ¿a qué? A salvar al mundo y a morir por los pecados del mundo. O sea, cuando tú te sientas derrotado, cuando tú te sientas que ya no hay esperanza en tu vida, cuando tú te sientas que todo ha terminado y que ya has tocado fondo, es ahí donde Dios realmente va a obrar en ti, donde Dios realmente va a cambiar tu vida. Mientras tengas de todo, va a ser muy difícil ceder a Dios tu voluntad, ceder a Dios tu vida. Muy difícil. Acá Noemí y Ruth están como Dios quiere que estén y como Dios quiere que estemos. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a lo que venga, porque no tenemos nada que perder. Ya no hay nada que perder. Noemí ya no tenía nada que perder. Ya no tenía esposo, ya no tenía hijos, ya no tenía tierra, ya no tenía dinero, ya no tenía nada. Lo único que le quedaba era ¿qué? Le quedaba a Dios. ¿Y a dónde regresó? Regresó a su pueblo, al pueblo de Dios. Y es por ello, hermanos, que podemos tener esperanza en el Señor. Amén. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Padre mío, hay mucho, pero mucho que sacar de estos pasajes. Pero lo que tú has hablado esta noche es lo que tú así has decidido hacer y hablar. Y es lo que necesitamos, Padre mío, para que nuestro corazón sea ministrado, tocado, bendecido. Para que, oh Padre mío, podamos entender que tú quieres obrar en nuestras vidas. Pero hay obstáculos, Padre Santo, que se interponen en el camino. Padre mío, no queremos estar en la condición de Noemí para poder entonces decir: ya no tengo nada, Señor. Solamente te tengo a ti. Si quieres, puedes usarme. No, Padre, queremos que nos uses aún en la condición que estamos. Y queremos, Padre mío, que lo que tenemos, mi Dios, sea usado para ti, para tu reino. Y que de esa manera, oh bendito Dios, maravilloso Señor, pueda el mundo ver en nosotros a Cristo Jesús, porque nos hemos humillado ante el Dios vivo, ante el poderoso Rey de Israel, ante Jehová de los ejércitos, ante nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el cual lo dio todo, para que nosotros, Padre, pudiésemos igual como Noemí, Señor, tener esperanza. Bendícenos esta noche, Padre. Ayúdanos a meditar, mi Dios, dónde estamos, mi Dios, y qué es lo que no hemos cedido a ti. ¿Cuál es el obstáculo, Señor? Quizá, oh mi Dios, sea mi cuenta de banco. Quizá, oh Padre mío, sea mi casa. Quizá, oh Padre Celestial, sea mi trabajo. Quizá, oh Padre mío, sean mis hijos. Quizá, oh Padre Santo, sea mi pareja, no sé, mi esposa. No sé, Padre. Esta noche yo lo cedo todo a ti, mi Dios. Y esta noche te pido, mi Dios, que mis hermanos igual mediten en sus corazones y lo cedan todo a ti, mi Dios. Para poder, mi Dios, tú hacer cosas grandes en nosotros. Hacer cosas bellas en nuestra vida. Henos aquí, Padre. Henos aquí, mi Dios. Tú conoces nuestro corazón y sabes dónde estamos parados. Y nuestro deseo es, Padre mío, entregarnos a ti 100% y ser usados por ti. Pero hay, mi Dios, quizá algo que lo esté previniendo. Quítalo, Padre mío. Remuévelo para poder entonces servirte sin restricción alguna. Darlo todo porque tú lo eres todo. Y tú lo diste todo, Padre, para que nosotros pudiésemos darlo igual a ti todo. Gracias, Padre. Bendícenos. Ahora te pido esto en el nombre de Jesús.